Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:13 en la mañana. En la primera parte del espacio comenté un poquito el tema del polémico audio que se difundió hace 3 días. Un audio de 19 minutos con 22 segundos en donde se escucha una conversación que podría comprometer el desarrollo del denominado caso Purga y también del caso Metástasis. La Fiscalía General del Estado, que esto también informamos muy temprano en la mañana, efectuó en horas de la madrugada un allanamiento. Tenemos acá información actualizada. Bueno, a las 12:37 de la mañana, en la madrugada de hoy, caso implacable le denominaron. En Guayas, la Fiscalía ejecutó un acto urgente y retuvo con fines investigativos a Juan Francisco Fierro, abogado externo del Banco del Pacífico, en el marco de una indagación previa por presunto tráfico de influencias. Lo más actualizado de este tema, hace 1 hora y media, la Fiscalía General del Estado publicó entre indicios recabados por fiscalías, incluyen computadoras, dispositivos móviles, tarjetas de memoria y documentos, todo ingresará a una cadena de custodia. Vamos a conversar sobre este tema con el doctor Diego Chimbo, que está con nosotros. Él es el abogado que patrocina la defensa del exasambleísta Pablo Muentes sobre este tema. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. A usted por la gentileza de acompañarnos. A ver, pongamos el contexto. ¿Qué significa y qué valor le tiene que dar el país a este audio que, digamos, usted ha pedido que se explote, que se analice, que se verifique, que se coteje? ¿Podría modificar el curso del proceso denominado Purga y también del caso Metástasis? Para mí tiene un impacto total sobre el testimonio y la cooperación de Mayra Salazar. Ese es el impacto que tiene. De ahí que, por ejemplo, el caso Purga tiene varias aristas, ¿no? Una de ellas es el del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, otra de esas es el Banco del Pacífico. Y para mí tiene absoluta injerencia, estaría perdiendo credibilidad en todo lo que tiene que ver con el Banco del Pacífico. Porque esto es claro y es evidente y no hay que hacer tan analítico, ¿no? Regresemos a la historia. Detienen a Mayra Salazar por el caso Metástasis. ¿Ya? Aquí no tiene absolutamente nada que ver el Banco del Pacífico. Nada. Y en este caso, del audio se desprende pues que se reunieron Toledo, Fierro y Novoa para pactar los honorarios de Toledo para defender a Mayra en Metástasis, en donde el Banco del Pacífico no figura, pero sean absolutamente nada. ¿Ya? Que ahí, de entrada, estamos parados frente a un posible peculado. De entrada. Porque no puede un banco estatal asignar recursos públicos para pagar la defensa de un abogado. O sea, para pagar la defensa en un caso de droga. No tiene nada que ver. Nada que ver, porque ahí el Banco del Pacífico no es nada. Nada. Mira, yo aceptaría cualquier reunión, digo, venga, los abogados se reúnen. Y nos reunimos siempre. Pero, por ejemplo, si estuviera reunido el doctor Fierro, el doctor Novoa, el doctor Toledo, en el caso Purga, digo, juega, son abogados, Banco del Pacífico aquí es víctima, pueden reunirse, pero en Metástasis, cuando se reúnen, pactan honorarios, entra Fierro a la cárcel, ¿ya? Hacen la cooperación de Mayra Salazar, y Mayra Salazar va y hace su cooperación, y que donde el 80% tiene que ver con el Banco del Pacífico. Es decir, que quien paga su defensa, paga su cooperación para aparecer como víctima. ¿Cómo no va a tener incidencia? Es que ¿cómo no va a tener incidencia? Por eso es que dice, le vamos a dar o no validez al audio. O sea, mira, es que si no tuviera trascendencia, si tuvieran duda de que no es ellos, no hubiese dado el allanamiento. Y yo tengo que aplaudir de pie que hayan allanado. Por supuesto, porque es que... Lo de esta madrugada. Por supuesto. Es que no pueden engañar así a la Fiscalía y al sistema de justicia. Se está comprometiendo recursos públicos para pagar un engaño. Porque aquí vamos, algo que yo he venido sosteniendo siempre. Que no ha gustado, pero he venido sosteniendo siempre, desde que empezó el proceso. Es imposible que Mayra Salazar pueda hacer un proceso de cooperación eficaz acerca del Banco del Pacífico, porque todos los juicios en los que a los que se refirió, ella no trabajaba en la corte. Ella contestó a las preguntas claramente que cuando fueron en transcurso de los juicios no conocía a los jueces, no conocía siquiera a Pablo Muentes y tampoco conocía de la existencia de los juicios. Entonces, ¿cómo ella da un testimonio anticipado y comienza a hablar de los casos del Banco del Pacífico? Pero es que era evidente
¿El audio devela un plan orquestado? Definitivamente. O sea, vamos, aquí lo que nosotros podemos observar es que pactaron un honorario de $500,000 por el caso Metástasis, que pagaron $150,000 y que el problema de la filtración del audio aparentemente se da porque no pagan pagaron el resto. no pagaron $350,000. ¿Y de dónde sale la plata? O sea, pero mira, dice, Ricardo Noboa vino y me dio $150,000. Dije, estos señores no son como son. ¿Quién? Banco del Pacífico, por favor. Por favor. Hay que ver cómo salió. Eso es lo que se tiene que investigar. Y tienen que investigar, por mi parte, al ver que ya eran 2 días, no pasaba nada. Yo propuse una denuncia en la fiscalía. Investiguen, porque aquí Mayra Salazar no está blindada por el ser procesada con metástasis, que puede decir lo que ella quiera. El abogado Eduardo León Micheli decía ayer, mire usted, ayer en la mañana, hace casi 24 horas, y preguntaba, ¿no? ¿Se abrió ya una investigación a Toledo y compañía, con Mayra Salazar incluida, por supuesto? La fiscalía no se puede dejar ver la cara así de feo. Si quieren la verdad, no la van a encontrar en los que están hundidos, que dirán lo que sea, les están mintiendo en la cara. Yo creo que esto va de la mano con lo que hoy, 24 horas después, está diciendo usted cuando saluda el allanamiento de esta madrugada. Va de la mano con eso. Yo propuse la denuncia a las 8 de la mañana, 1 minuto ayer. En contra de Mayra Salazar, en contra del señor Fierro, en contra del señor Noboa, porque para mí hay una orquesta de delitos aparentes que la fiscalía tiene que... Yo tengo la noticia crímenes y la conocen todos. $150,000 salieron del Banco del Pacífico, se llama peculado. Si le indujeron a Mayra Salazar, se llama perjurio, porque en purga ella no es procesada, no está cubierta ya con el derecho a mentir que le llaman de los procesados. ¿Ya? Ella tiene que decir la verdad sí o sí, sujeta a las reglas del perjurio, y estamos aquí clarito que esa señora mintió. Entonces tenemos aquí una orquesta para que la señora perjurie. También tenemos una orquesta en donde interviene el señor Fierro para un fraude procesal tremendo. La fiscalía, vi la noticia que ganó por tráfico de influencias. Hay que analizar el tráfico de influencias. Pero para mí esto no es tráfico de influencias, no, desde su punto de vista. No, eso en los 3 delitos que te acabo de mencionar. Oiga, aquí hay fraude procesal, aquí hay perjurio y aquí un potencial peculado si es que encuentran la ruta de la plata. ¿Qué opina usted sobre la explicación que ha dado Ricardo Noboa Bejarano? Él, y lo presenté en la mañana, él ante la pregunta del colega Carlos de Tomaso, del abogado, que obviamente también hace opinión Carlos de Tomaso en Radio Centro de Guayaquil, respondió lo siguiente: escuchemos, para obviamente generar una reacción con el doctor, escuchemos lo que dijo Ricardo Noboa Bejarano, por favor. Nosotros, el estudio jurídico en el que yo trabajo, que yo dirijo, hace varios meses recibió la visita de 2 colegas, el colega Francisco Fierro, a quien conozco, y el colega Ricardo Toledo, a quien no he conocido nunca. Pero los recibimos en la oficina y el señor Toledo planteó un honorario profesional. Él es abogado de la señora Mayra Salazar. Él no es abogado del Banco del Pacífico. Él es abogado de Mayra Salazar y presentó una propuesta de honorarios profesionales. Yo le indiqué que tales honorarios profesionales no cabían. De todas maneras, porque ese es mi deber, esa era mi obligación, yo soy un mandatario, hice una consulta y se me respondió que aquella propuesta de honorarios profesionales no tenía ningún asidero. El banco tiene sus abogados en lo civil y constitucional, que somos nosotros. En lo penal tiene otros colegas, que son los que defienden los intereses del banco en el correspondiente proceso penal. Por tanto, aquella petición fue rechazada tanto por nosotros como oficina jurídica como por la institución. Efectivamente, he escuchado un audio que está lleno de improperios, pero más allá de eso no tiene absolutamente ningún fundamento, Carlos. Acá, por ejemplo, de esta explicación, no se refiere al tema de los $500,000 el doctor Ricardo Noboa. Y, por ejemplo, Mauro Andino decía,
algo no cuadra porque el abogado Ricardo Noboa, que defiende al Banco del Pacífico, se reunió con el abogado de Mayra Salazar, que se supone operó a favor de Pablo Muentes precisamente para perjudicar al Banco del Pacífico. Muy extraño eso de defender a alguien del Banco del Pacífico y al mismo tiempo escuché la propuesta de honorarios que quiere cobrar el abogado de una de las acusadas. Ricardo Noboa le responde a Mauro Andino y dice: los abogados, al igual que los periodistas o los políticos, nos reunimos y conversamos múltiples veces con nuestras contrapartes, aún en los más ácidos litigios. Lo malo no es reunirse, sino lo que se acuerde en esas reuniones, y aquí reunión a la que me he referido no se acordó absolutamente nada, pero no explica lo de los honorarios. ¿A usted qué sensaciones le deja este extracto que acabamos de escuchar del doctor Noboa? Que se reunieron en el caso Metástasis, en donde el Banco del Pacífico no figuraba en nada. ¿Para qué se reúne entonces con otra parte? Es que ahí no es un ácido litigio. Es que esto es importante explicar. El ex asambleísta Muentes fue vinculado al caso Purga, que no es Metástasis. Para nada. Y ahí es en el caso Purga donde se menciona el tema del Banco del Pacífico. Para que se entienda, Mayra Salazar cae presa por Metástasis, por las relaciones que tenía con Norero. Por eso cae Mayra Salazar presa, ¿ya? Ella decide hacer una cooperación eficaz en ese caso para ganarse una reducción de la pena. Y en ese caso, cuando ella lanza su cooperación eficaz, hace que se evidencia, o nace que nazca el caso Purga. A partir de su cooperación nace el caso Purga, que trata el Banco del Pacífico y la supuesta injerencia de Pablo Muentes en los casos del Banco del Pacífico. Esa es la cooperación. Así nace el caso de la cooperación eficaz de Mayra Salazar. Ahora, ¿cuándo se da esta reunión? ¿Ya? Cuando no existía el caso Purga. No existía el caso Purga. Se reúnen, en el audio dice que cogieron $150,000 y aparece, pum, el caso, y de ahí Mayra Salazar va y hablaban de su primer testimonio, después de su segundo testimonio en Purga, y que ahora ya no pasó nada, pero que le pidieron una ampliación de versión. De todo eso hablan, entonces tenían clarito todo. Y en el primer testimonio, cuando ella se va, en el caso Metástasis, diferenciemos, Metástasis, a dar su testimonio anticipado, y en este testimonio anticipado, el 90% habló de Pablo Muentes. Es que está grabado, yo no puedo coger y venir a mentir aquí. Está grabado, el 90% habló de Pablo Muentes y el Banco del Pacífico. Y ahora entendemos que eso fue proporcionado por Fierro. No estuviera ganado, sino. Y aparte, yo ya pedí la bitácora extraprocesalmente. Vamos a ver procesalmente cuándo me llega esa información por parte de la Fiscalía. ¿Cuántas veces entró? ¿Qué tiempo estuvo? Es que cuando entras a la cárcel, tú pones la hora de entrada, la hora de salida. Y desde cuándo estuvo ahí. Y eso. Bueno, no nos vamos a dejar sorprender, ¿no? Porque estoy casi seguro, y donde firmo, que que Fierro va a decir: yo soy amigo de Mayra Salazar y le fui a visitar porque era el amigo. Es la primera cosa que van a decir. Pero es que es el abogado del Banco del Pacífico. Doctor. Y justo el doctor Noboa decía que a Toledo no le conocía. El abogado del Banco del Pacífico es el señor Noboa. Justo aquí tengo un caso, X no tiene nada que ver, en donde el mismo procurador del banco, el señor Eduardo Chain, nombra como abogado a Fierro y le solicitan al señor Leonardo Toledo que vaya a retirar unas copias en un caso. En otro caso. En otro caso totalmente. O sea, en otro caso también aparecen los mismos personajes. Fierro con Toledo. Fierro y Toledo. El abogado defensor es Francisco Fierro y le autoriza a Toledo para que vaya a retirar unas copias. ¿Y a favor de quién? De Eduardo Chain, procurador del Banco del Pacífico. Esto hemos venido investigando nosotros hace rato. Doctor. Es que a Mayra Salazar no le constaba nada. Cuando yo dije, esto es un invento de Mayra Salazar, siempre quedan viendo y dicen, no, es que el abogado va a decir cualquier cosa por defender a su cliente. Pero es que la narrativa y la historia no cuadraba en nada. ¿Cómo puede dar una cooperación eficaz de algo que no le constaba, que no vivió, que no presenció? Para que entiendan todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Un cooperador eficaz es el que va y da noticias de un delito que conoció, que consta, que presenció, porque es testigo, pues.
¿ya? Y a Mayra Salazar de todo lo que contó no le constaba nada. No estaba, ni siquiera conocía a los involucrados ni la existencia de los juicios. Ricardo Noboa ha cuestionado que la divulgación del audio suceda un día antes de la audiencia de revisión de medidas cautelares y 2 días antes del cierre de la instrucción fiscal. Él ha dicho, según recoge una nota de Expreso, estratégicamente están armando una narrativa con el fin de manipular a la opinión pública y faltar a la verdad. Ricardo Noboa dice que Muentes trata de confundir. ¿Qué lectura les merece esta afirmación? O sea, yo vi un silencio espantoso de todo el mundo. Y yo no podía quedarme callado cuando por fin aparece algo que me está dando la razón, porque quedaba solo en mi narrativa. Yo podía quedarme callado y no salir y denunciar, no explotar, no sacar un comunicado. Me parecía irresponsable como defensor. Porque ese audio devela que efectivamente había una trama, y no es que Ricardo Noboa dice, no, quieren confundir. Entonces están diciendo que Pablo desde La Roca mandó a grabar esa conversación entre los dos. Absurdo. Usted, doctor, en la recta final de esta entrevista, y acá el portal La Defensa había publicado, esto lo publicó ayer, al final de la tarde. Usted presentó una denuncia por peculado contra Leonardo Toledo, Francisco Fierro y contra la propia Mayra Salazar. ¿Nos puede confirmar eso? Yo presenté una denuncia en contra de Ricardo Noboa, en contra de Mayra Salazar, en contra de Fierro, de los involucrados, por un concierto de delitos. De ahí la fiscalía sabrá. De este audio se desprenden todos los delitos, que los desmenuzamos en esta entrevista. Pero es en una sola denuncia, no tienen que haber varias denuncias, de ahí la fiscalía sabrá hacer su trabajo. Y parece que empezó, ya hizo un allanamiento. Y repito, yo aplaudo de pie eso. Porque no se puede. Mira, un cooperador eficaz es alguien que se compromete con el sistema de justicia. Y tiene que decir la verdad. Y que es premiado, por cooperar y decir la verdad. Pero no puedes, coger y salir premiado, ¿ya? Después de que cogiste plata por sembrar información. Es que no puede pasar. Nuestro Estado no puede permitir eso. Es que no puede el sistema de justicia permitir eso. La Fiscalía General del Estado no puede permitir eso. Si la Fiscalía evidenció en este momento que eso pasó, es que se cayó la cooperación eficaz de Mayra Salazar. La consecuencia jurídica de esto es que se cae su cooperación eficaz. ¿Y qué pasa si se cae la cooperación eficaz de Mayra Salazar? Solo se cae su cooperación eficaz, ¿no? Pero no se cae el caso. Por ejemplo, la cooperación eficaz es la lesión metástasis, ¿ya? Es decir, que la rebaja de pena de ella la iba a tener en metástasis, porque en purga no es procesada. Y ella tendrá que ir a pagar la pena como está, sin rebajas. Y en purga, ¿qué validez le vas a dar a ese testimonio? Todo lo que es purga, en lo que se refiere a Banco del Pacífico, pierde absoluta credibilidad. Correcto, doctor. Y con esto cierro. ¿En qué fase, en un minutito por favor, en qué fase se encuentra el caso Purga? Finaliza hoy día la instrucción fiscal. ¿Hoy justo? Sí. No, ya no hay posibilidad de ampliar la instrucción fiscal. No se puede. O sea, aquí nace otro caso, ya se llama implacable, ya, en donde van a investigar esto, porque tiene que investigarse, es la plata del Estado. O sea, al finalizar hoy la instrucción fiscal, entonces la Fiscalía en lo posterior deberá pedir a la Corte Nacional de Justicia fecha y hora para la audiencia de preparatoria de juicio. Preparatoria de juicio. Eso es lo que tiene que pasar. Correcto. Eso es lo que procede. Va a decidir la Fiscalía a quién acusa, a quién no acusa, qué es lo que va a hacer. Eso es lo que va a hacer la Fiscalía. ¿Usted ha pedido cotejamiento de voces del audio? Por supuesto. ¿Oficialmente ya lo pidió? Ya lo pedí. ¿Recibió alguna respuesta? Esperemos a ver qué me dice la Fiscalía. Hasta el día de hoy tiene que responder. A ver qué nos dice. Y lo otro que tiene que hacer es pedir la bitácora, ¿no? De Fierro. En la cárcel donde estaba Mayra Salazar. Doctor, gracias por el tiempo. Muy gentil. Hasta luego. Diego Chimbo, que ha estado con nosotros, abogado del exasambleísta Pablo Muentes, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.